en la mente se originan nuestras victorias o nuestras derrotas. Es el campo de la batalla. Dice que está oculto a los ojos del hombre, pero no ante los ojos de Dios. Es el área que solo Dios y nosotros conocemos, porque realmente, ¿verdad? Nadie puede ver los pensamientos de otro. ¿Se imagina que tuviéramos esa habilidad de leer los pensamientos de alguien más? Podríamos hacer cosas buenas, pero también cosas malas. Pero lo que vemos acá es que Dios sí, Él conoce nuestros pensamientos. Aunque nosotros no tengamos eso presente todo el tiempo, pero es algo que usted y yo debemos de mantener siempre presente, de que Dios no solo está, porque muchos pensamos, ¿verdad?, que Dios está en los cielos, que está en un lugar allá en su trono, pero no. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y que estaría dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, si Él está dentro de nosotros, Él definitivamente lee nuestros pensamientos. Ahorita Dios mismo sabe si usted me está poniendo atención o no. Ahorita Dios sabe si usted está escuchando este mensaje o su pensamiento está allá en la escuela o en otras cosas, pero Dios lo sabe. Dios conoce en dónde está nuestro corazón y en dónde está nuestra mente. Y yo sé en esta noche que Dios lo que quiere es eso, que nosotros tengamos eso presente en nuestra vida, de que Él está ahí en esos pensamientos y Él conoce, porque aunque no lo declaremos, ¿verdad? Muchos podemos decir, yo nunca le he reprochado a Dios, yo nunca he dudado de Dios, pero en nuestra mente, ¿qué tal en nuestra mente? Pudieron haber venido pensamientos de decir, ¿será que realmente lo de Dios es real? ¿O será que esto es algo que inventaron los hombres? O sea, y esos pensamientos, fíjense que hablaba yo la vez pasada de que muchos decimos que la ley era algo que era difícil de cumplir. Y sí, así era, porque por eso el Señor Cristo vino a cumplir la ley para hacernos libres de esa ley, ¿verdad? De que los hombres habían hecho. Pero muchos decimos, pero ahora es fácil. Ahora es más fácil porque ahora la salvación, dice la palabra de Dios, que es por gracia. ¿Sí? La salvación es por gracia. Pero fíjese que la gracia de Dios, el ahora, el mover de Dios es más difícil que la ley. Porque el Señor Jesús ahora, fíjese que Él discernió los pensamientos del hombre en aquel tiempo. Y se daba cuenta que muchas veces ellos no hacían el pecado. Ellos no cometían el pecado. Por ejemplo, en el adulterio. Se jactaban de que ellos no eran adúlteros. Se jactaban de que ellos no codiciaban. Se jactaban de que ellos no hacían lo malo. Pero el Señor Jesús leyó los corazones de todo ellos y miraba que dentro de ellos había un deseo. Habían pensamientos de adulterio, habían pensamientos de codicia. Entonces el Señor Jesús dijo, bueno, ustedes se jactan de que cumplen la ley, pero su corazón está lejos. ¿Y de qué sirve que ustedes por fuera muestren algo, pero los pensamientos de ustedes, ¿dónde están? Entonces, ahora el Señor Jesús, por ejemplo, en el área del adulterio, hermano, antes lo pecaba cuando había un acto, pero ahora dice que es solo con el pensamiento. Imagínense. Ahora dice el Señor Jesús, ok, sí dice que es pecado el adulterio, pero ahora solo con que lo pienses, tú ya estás pecando. ¿Y cuántos de nosotros, me incluyo yo, a veces hemos tenido pensamientos de adulterio en nuestra mente? Y pero nos jactamos de que no lo hacemos. Pero ¿qué tal acá? ¿Qué tal en el corazón? ¿Qué tal en nuestros pensamientos? Y recordemos, esta clase es eso, liberando nuestra mente de eso, de tener nosotros el conocimiento pleno de que Dios también lee nuestros pensamientos. Fíjese que Dios no ve tanto la actitud de nosotros externamente, sino las actitudes de nosotros en nuestro corazón. Porque por fuera podemos mostrar algo, podemos aparentar algo, pero ¿qué tal lo que hay dentro de nuestro corazón? Si realmente yo busco a Dios porque lo amo, porque realmente yo busco a Dios porque lo siento, o por pura apariencia. Y Dios lo ve. Si cuando yo le sirvo a Dios lo hago porque
porque me gusta estar ahí o porque realmente yo tengo el conocimiento pleno de lo que es servirle a Dios. O porque yo tengo el conocimiento pleno de lo que es ser un hijo de Dios. O porque yo tengo el conocimiento pleno de lo que es el llamado de Dios. ¿En dónde estoy? Y esta noche, eso es lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, liberando la mente del maestro, porque todos somos maestros. Todos en un momento hemos hablado de la palabra de Dios, hemos enseñado de la palabra de Dios, porque no solo el pastor es el que sabe, sino que usted como yo somos hijos de Dios y por lo tanto nosotros tenemos un mandato de hacer discípulos a las naciones. Y usted y yo tenemos que aprender a liberar nuestra mente de las cosas que aún están cautivadas, porque muchos, como los fariseos, podemos jactarnos de que yo no cometo esto, yo no hago el otro, yo aquí, yo allá, como aquel rico, ¿verdad? Que dijo, yo no hago esto, yo no hago el otro, pero el Señor leyó sus pensamientos y vio que amaba la riqueza. Y le dijo, bien hijo, todo esto has hecho. Ok, ahora vende todo o regala todo y sígueme. ¿Y qué pasó? Dijo, no pudo. ¿Por qué? Porque en su corazón amaba la riqueza más que a Dios. Entonces él hacía las cosas por ley, no porque amara a Dios. Su amor era hacia las riquezas. Y así muchos de nosotros actuamos a veces en las cosas de Dios. Por eso no le damos la importancia nosotros a las cosas de Dios, sino que fíjese que algo en el mundo nosotros le damos primeramente la importancia al hogar, al trabajo, a nuestras necesidades, y por último dejamos las cosas de Dios. Hay personas que han venido a los caminos de Dios, pero en su mente está que primero debe de ser el trabajo, primero debe ser la familia, pero realmente la palabra de Dios dice que nosotros debemos de amar más a Él que sobre todas las cosas. Fíjese que algo que acabo de escuchar es que cuando el Señor Jesús estaba ahí ante los fariseos y le llevaron a aquella mujer adúltera, dice que Él postrándose en tierra empezó a escribir. Y le hacían la pregunta a este varón, ¿qué cree usted que escribió ahí en tierra? Y dice, pues qué bueno sería que nosotros pudiéramos saber qué fue. Pero dijo él, pero yo me imagino, dice, que empezó a ver el corazón y a leer la mente, los pensamientos de los que tenían ahí la piedra. Y dijo, bueno, Juanito dijo, y empezó a escribir, el día tal, hiciste esto y tú también esto. Y donde él leyó eso, tiró la piedra y se fue. Y de ahí al otro, el día tal, todo esto. O tal vez el pecado, que empezó a leer y empezó a escribir el pecado y dijo, entonces por eso de último dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero uno por uno, porque él de plano empezó a escribir los pensamientos de cada quien. Entonces Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe, como dice, lo estábamos hablando hace un rato, Dios conoce mis verdaderas intenciones de lo que es el caminar en Dios. No necesariamente, fíjese que Dios se agrada tal vez más de aquel que no hace tanto por Él, pero que en su corazón hay un corazón puro y santo delante de Él. Pero hay mucho pueblo de Dios que se mete a esto, se mete al otro, anda trabajando aquí, anda haciendo acá. ¿Perdón? Farándula. Y su corazón está lejos, sus pensamientos son completamente distintos a lo que Dios no quiere sacrificio. Él dijo, yo lo que quiero es amor, yo lo que quiero es misericordia. Sacrificios no, eso era en la ley. Ahora lo que Dios quiere es que un corazón misericordioso y un corazón que sea sincero, ¿verdad? Dios prefiere a aquel hombre que viene delante de Él y le dice, Señor, mira, realmente a mí me cuesta, pero reconozco que mi corazón todavía está aquí, allá, pero yo sé que tú vas a cambiarlo y yo voy a lograr hacer las cosas. A que hagamos las cosas por apariencia. El estar aquí esta noche delante de Él es lo que Dios no crea que está viendo realmente, porque usted, no está viendo ahorita Él su persona acá. Él está viendo sus pensamientos, porque muchos podemos estar hoy acá, que me escuchan en la radio o que me están viendo a través ahí de las plataformas sociales, que puede ser que Dios, nosotros creamos que con estar acá estamos agradando a Dios,
Pero ¿de qué tal sirve que estemos aquí presentes, pero nuestro corazón no está aquí? Como decía mi pastor, había una maestra que le decía a un niño, le decía, siéntate, y el niño no, siéntate, y el niño no. Y entonces vino y lo sentó a la fuerza. Y el niño le dice, estoy sentado, pero por dentro estoy parado. O sea, en su mente, en su pensamiento, él seguía parado. Y muchos somos así. Estamos de cuerpo presente en la iglesia. Estamos en el servicio de cuerpo presente en la iglesia. Estamos haciendo las cosas de Dios en cuerpo presente. Pero ¿qué tal de pensamiento? ¿Qué tal de corazón? Lo digo porque yo muchas veces iba a servir allá a Downey, pero mi corazón estaba lejos del servicio. Porque no me preparaba. Porque no oraba, no me preparaba, no iba con un corazón realmente de bendecir a los niños y de que esos niños aprendieran, sino que era porque si no llegaba el coordinador me iba a llamar, me iba a avergonzar, los hermanos miran que yo no llegaba. Entonces había un pensamiento totalmente diferente de las cosas de Dios. Y llegaba con mi hoja y los sentaba a todos ahí, les empezaba a leer y siéntate y cállate. Y como no llevaba nada más, pues ya les ponía una película y a esperar a que terminara el tiempo. Imagínense qué tan lejos estaba mi corazón de eso. Y nosotros como discípulos del Señor, como discípulos de Él, debemos de aprender primero a amar a Dios dentro de nosotros. ¿Qué importa lo que los demás vean? ¿Qué importa que por ejemplo, ahorita, que tal vez me estén viendo a mí, ¿qué importa que ahorita no tengamos un gran templo? Sino lo que Dios está viendo ahorita es el corazón de los pocos que estamos acá. De que de veras Él se agrade de decir, wow, este es mi hijo, a pesar de que hoy tuvo un día pesado, a pesar de que hoy le fue difícil, a pesar de que tuvo luchas, batallas y todo, pero me está demostrando que me ama más. Que no importa su comodidad, que no importa esa satisfacción de Él de estar cómodo, sino que primeramente me pone a mí por sobre todas las cosas. Pero vamos un poquito más adelante. Si tiene ahí en su Biblia, Segunda de Corintios 10, 4, 5. Mire acá lo que dice la palabra de Dios. Los voy a ir apuntando acá. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, dice, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí se da cuenta? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, yo haga lo que haga con este cuerpo, no tiene validez. Sino que dice, derribando todo argumento. ¿Dónde están los argumentos, hermano? En la mente. Y dice, y toda altivez. ¿Dónde está la altivez? En los pensamientos. Dice, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Diga, cautivo. Cautivo. Quiere decir que los pensamientos nosotros los podemos cautivar. Porque son pensamientos libres. El enemigo es astuto, él te dardea, pum, 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 le mete a uno pensamientos. Pero yo tengo que agarrar esos pensamientos y decir, no, la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. El Señor Jesús cuando enfrentó al diablo, y usted ya sabe esto, cuando enfrentó al diablo no lo enfrentó a puño, no lo enfrentó ahí a pelea y puño limpio, no. El Señor Jesús le dijo, lo conoció y dijo, ay, yo sé por dónde va. Escrito está. Escrito está. El Señor Jesús, los pensamientos que Él le ponía, las ideas que Él le ponía, el Señor Jesús las cautivó para agarrarlo a la obediencia de Dios. Por eso todo lo que nosotros hagamos debe de ser conforme a la Escritura. No a lo que yo piensa, no a lo que me digan, a lo que me aconsejen, sino a lo que, ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices tú? Dios habla hoy. Las armas que usamos, dice, ahí está en su hojita, no son las del mundo,
sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. ¿Sabe dónde están las fortalezas? Porque nosotros cuando oramos decimos, Señor, derriba toda fortaleza. ¿Dónde están las fortalezas? Fíjese que cuando yo oraba y hablaba y decía yo fortaleza, ¿sabe qué me imaginaba yo? Yo me imaginaba un edificio grande. Me imaginaba un lugar grande, una fortaleza, un lugar como militar donde el enemigo tiene acampado algo. Y decía yo, Señor, derriba eso. Pero fíjese que leyendo un poquito y estudiando un poquito más, las fortalezas están en nuestra mente. Son cosas que se forman en nuestras mentes y no hay quien las destruya. Por eso hay tanta división en la iglesia, por eso hay tanta división en las familias, por eso hay tanta división en los gobiernos, en todos lados, porque cada quien tiene sus fortalezas en la mente. Cada quien tiene una fortaleza que nadie la derriba. No es que yo pienso que así es y así es. No es que yo creo que así es y así será. Pero fíjese que cuando nosotros enmarcamos el evangelio, por ejemplo, nosotros ponemos el evangelio en un marco y decimos, así es. ¿Sabe lo que está haciendo? Es sectarizando las cosas de Dios. Porque en Dios, hermano, perdónenme, pero en Dios no debe de haber barreras. Porque Dios puede hacer cosas en este tiempo que para nosotros no son que para nosotros creamos que no son de Dios. Fíjese que por eso el pueblo de Israel crucificó al Señor. Porque Él vino a cambiar esa mentalidad. Él vino a romper con esa ley. Él vino a cambiar, Él vino a innovar, a hacer algo nuevo. Y los judíos dijeron, no, así no es y así no es. Sectarizaron lo que Dios había hecho. Pero Dios puede hacerlo como a Él le place. Él puede hacer las cosas, cambiarlas a su manera y hacer algo nuevo en este tiempo. Porque Dios no puede actuar de la misma manera como hablábamos la vez pasada. Como actuó en el pasado, no puede actuar en este tiempo. Y como hablaba con usted, cuando uno estudia las Escrituras, uno debe de ir primero a investigar la historia de cómo vivía el pueblo. ¿A qué se refiere cuando habla de la sal? ¿A qué se refiere cuando hablaba de lo que se movía? ¿Por qué? Porque eran tiempos diferentes. Y si usted y yo queremos nosotros liberar nuestra mente de la religión que se nos ha enseñado desde pequeños, debemos de meditar en la palabra de Dios. Pero el meditar en la palabra de Dios no es solo yo de venir y leer y decir, oh, qué bonito. No, investigar. ¿Cuál era la historia de ese tiempo? Acuérdese que en ese tiempo no había energía eléctrica, no habían vehículos, no habían aviones. Era una época diferente totalmente, donde tenían que caminar largas distancias, donde para conservar la comida usaban la sal para conservarla, porque no había refrigeración. Entonces cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, hablaba con mi papá, ¿por qué dice si vosotros sois la sal de la tierra? Y si la sal pierde su sabor, dice la Biblia, ¿verdad? Y me fui yo a investigar la sal. ¿Por qué la sal? Y dice que la sal nunca pierde su sabor. Entonces como que había una contradicción, le decía a mi papá. Y así es como nosotros, no solo esa parte, debemos de estudiar la palabra de Dios, sino toda la Biblia. Por eso la Biblia es infinita. Usted viene, va a venir el Señor y nadie va a poder llegar hasta el trasfondo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios todos los días nos dice algo diferente. Por eso es que el libro, fíjese que nosotros podemos leer cualquier libro, una obra teatral, podemos leer por ejemplo, ese libro de Moby Dick. Podemos leer el libro de Moby Dick y tal vez aprendiéndolo de memoria, y todo el tiempo que usted lo lee le va a decir lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿sí o no? Y nos lo podemos memorizar y hasta narrarlo, pero la Biblia no. La Biblia, cada vez que usted lee un versículo, usted ya lo había leído y le dice algo diferente. O tal vez va a un servicio y usted tal vez ya había oído hablar de ese versículo, pero ahí Dios habla de otra forma. Y cada vez, y por eso después de 2000 años, la mente humana no ha podido, la ciencia no ha podido negar las cosas de Dios.
no ha podido bloquear el Evangelio, porque la palabra de Dios es un libro tan maravilloso que cuando usted lo lee, cada vez que usted lo lee, le dice algo distinto. Pero vamos avanzando un poquito más. Mire, hablando de la fortaleza, ahí dice que es un área en la mente que no podemos vencer o destruirla, que no sea más. Dice, argumentos. Fíjese lo que es un argumento. Es razonar, objetar, contradecir, refutar, replicar, discutir, dice, o tumbar. Toda altivez, dice, es altanería, orgullo, envanecimiento, engreimiento, soberbia, arrogancia. Objetivo, impedir que conozcamos a Dios. Ese es el objetivo de todo eso. La mente, dice, está demasiado ocupada que no escuchamos cuando el Espíritu Santo nos habla. Fíjese que aquí dice que la mente, dice, algo en lo que usted y yo ahora, usted, la verdad, la mayoría aquí somos cabezas de hogar, la mayoría. Y tú, Aloncito, también un día vas a ser cabeza de hogar. Y algo que nosotros tenemos que aprender como hombres, como hijos de Dios, es allá no razonar. En las cosas de Dios no puede entrar el razonamiento, porque cuando uno razona trae duda. Aquí dice el razonamiento, dice, ¿sí? Dice el razonar, el objetar, el contradecir, el refutar. Fíjese, hermano, que a mí en este caminar ahora, en este tiempo, me han venido tantos pensamientos, tantos razonamientos de dejar esto, de ya no seguir. Pero bendito sea Dios por nuestras ayudas idóneas, ¿verdad? Que Dios las bendiga, porque las usa el Espíritu Santo para hablarle a uno y decir, ¿para quién entonces estás haciendo las cosas? ¿Lo estás haciendo para mí? Y Dios habla en todo tiempo, porque fíjese que las prédicas, Aloncito, que pusiste ahí en el TuneIn, cuando yo las oigo, hoy estaba escuchando una precisamente donde hablaba el hermano ahí de no dejar tiradas las cosas de Dios, de no dejarle a Dios su servicio, porque el compromiso, decía él, no es conmigo el que usted lo está haciendo. El compromiso de usted estar aquí no es por mí, es por Dios. Porque Él fue el que lo llamó a usted y Él es el que lo quiere capacitar a usted y a mí para llegar a cumplir un propósito. Pero muchas veces, hermano, una de las áreas que nos afecta a nosotros mucho como hijos de Dios es el trabajo y los placeres. Siempre ponemos eso primero. El placer de hacer lo que mi corazón me dicta, o el trabajo porque pensamos que el trabajo nos va a suplir más que lo que Dios nos puede. Y esto entra, esto es parte del razonamiento. Hablaba yo con el apóstol, ahorita que me reuní con él, y le decía yo, que fíjese que antes yo era de estos. Trabajaba los 7 días. Afán. Trabajaba los 7 días. Porque de lunes a viernes mis 40 horas y sábado y domingo podía hacer hasta 16 horas. 16, 32, 16 por 4, 32, 64 horas de overtime. Yo ganaba, hermano, 22.50. Eso dividido 2 son 11.25. Yo ganaba 30 y qué? 33.75 la hora, el weekend. Multiplique eso por 60 y qué, ¿qué le dije? 64 horas. ¿Se imaginan cuánto dinero yo sacaba? Pero dejé de ir a la iglesia. Dejé de buscar de Dios. Porque ¿a qué hora? No tenía hora. ¿Y sabe qué, hermano? Casi 1.800 semanales. Casi 1.800 semanales. ¿Y sabe qué? Cuando el Señor empezó a jalarme las cuerdas, de quitarme a mí esto del razonamiento, fíjese que ganaba tanto dinero y que cuando el Señor empezó a apretarme las cuerdas, yo debía 6 meses de renta. Tenía 6 meses atrasadas de renta. Tenía unas deudas casi de $20,000 en pagos aquí, en pagos. Entonces,
Quiere decir que el razonamiento que yo tenía, el pensamiento que yo tenía, que el trabajo me iba a sacar de mis problemas, me llevó a todo lo contrario. Así es. El razonamiento, las fortalezas en mi mente. Y fíjese que hablaba yo con el apóstol y decía, fíjese hermano que yo ahora, por ejemplo hoy, y no es vanagloria, que el Señor me guarde de eso, es porque yo quiero que usted esta noche entienda que no es por esto, sino es por su Santo Espíritu. Y yo hoy tenía otro trabajo, pero por estar aquí yo ahora le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que poner a Dios primero que lo demás. Y yo dejo de trabajar por estar aquí. Yo digo, ¿sabe qué? Muévalo, póngalo para otro día, pero primero Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Yo ahora, por la gloria de Dios, sí tengo deudas, pero voy al día. Y veo, y le decía yo al hermano Otto, le digo, y yo veo que ahora que le sirvo a Dios y que pongo a Dios primero, ahora hasta descanso los lunes. Tengo el día lunes, tranquilo, ando con mi esposa tranquilo, pues ahora corro un poquito por la obra y la radio, pero antes pedíamos andar tranquilos trabajando y mis deudas al día. Y cuando yo doy, el Señor me da más. El dar, da más. Es un razonamiento que en el pensamiento uno cree que el dar le va a quitar a uno, pero en Dios es al revés. Cuando tú das, Él te multiplica. Por eso Él decía, es mejor dar que recibir. Si el Señor Jesús dijo es mejor dar que recibir, es porque Él sabe que cuando usted da, usted va a recibir más. Entonces, el razonamiento, hermano, es algo, una fortaleza. Es una fortaleza que usted y yo debemos de derribar. Esos pensamientos de decir que yo puedo hacer más que lo que Dios puede hacer. Por eso yo lo felicito a usted esta noche, hermano Alonso, y a Alonsito, yo lo felicito a usted y felicito a los que estamos aquí, a todos. ¿Por qué? Porque estamos botando ese razonamiento de la satisfacción de estar en la televisión viendo algo que no me trae provecho. Hoy, esta noche, el Señor lo que quiere es liberar nuestra mente de eso. Yo no estoy hablando aquí palabras vacías. Yo estoy hablando aquí palabras porque le digo, lo he vivido, lo estoy viviendo. Al principio es difícil porque, lógico, todo es un proceso. Porque Dios quiere ver la fe. Que bueno fuera, yo dejo de trabajar y empiezo a servir y empiezo a recibir. No, al principio fue difícil. El Señor me tuvo que quitar el trabajo. Él tuvo que botarme el trabajo, dejarme el montón de deudas, quitarme el trabajo, quitarle el trabajo a ella porque la tenían que operar y dejarme sin nada. Mi ven ya hasta se la había llevado la grúa, hermano, con todas las máquinas. Y dije yo, bueno, entonces ahí fue como el papá que corrige al hijo, pues empecemos a buscar de Dios. Y empecé a buscar de Dios y puse por obra el empezar a buscar de Dios, al consagrarme, al ya no decir, bueno, voy a ir a vender, voy a hacer, no, voy a buscar de Él. Porque Él prometió nunca dejarme. Porque Él dijo que estaría conmigo. Porque Él dijo que si yo lo buscaba y me consagraba, la tierra de donde yo pisara sería una tierra fructífera. Y empezamos a trabajar, empezamos a botar ese razonamiento. Pero adelantemos un poquito más, hermano. Esta noche reciba usted en esta hora esa fe, esa fortaleza positiva en su corazón, de que si usted deja de razonar, si dejamos de objetar, de contradecir, de discutir las cosas de Dios, el Señor va a proveer. Dice el Señor que todo obrero es digno de su salario. Yo le decía hace poco a mi hermano, a Daniel, allá en Guatemala, hablaba con él porque estaba pasando una situación difícil. Y le digo, bueno, no tenés trabajo, ponete a servirle a Dios. Agarrarte un tiempo, anda a evangelizar, anda a buscar y Dios te va a proveer. Porque Dios no se queda con nada. Si usted le sirve a Dios, si usted le da su tiempo a Dios, Dios va a multiplicar. Proverbios 23:7. ¿Qué dice Proverbios 23:7? ¿Lo tiene ahí? Vamos a borrar acá. Proverbios 23:7. Alguien que tenga Proverbios 23, si lo puede leer.
23:7. Amén. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Mire, esta versión dice, porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme lo que usted piense, así va a ser. Fíjese que si nosotros no aprendemos a nosotros en nuestra mente a declarar, soy sacerdocio, soy ministro, soy hijo de un rey todopoderoso, soy príncipe de su pueblo, soy la niña de sus ojos, Él está conmigo, así va a ser. Pero si usted tiene un pensamiento, hermano, como decía mi pastor, dice que nosotros en Guatemala tenemos una mala costumbre, somos poquiteros. Un pensamiento de poquito. ¿Quiere café? Regáleme un poquito. ¿Quiere una comida? Regáleme un poquito. Y todo es poquito. Y a veces dice en nuestro pensamiento, venimos delante de Dios como un pensamiento poquitero. Señor, aunque sea para... Fíjese, cuando yo fui por mis hijos, yo le decía al Señor, Padre, provéeme, aunque sea me alcance para ir por mis hijos. Porque yo tuve este accidente de mi mano y pues ya le conté, ¿verdad?, cómo fue que sucedió y pues yo acababa de venir, no tenía idea y pues realmente fue culpa de la compañía. Ellos estaban haciéndose los desentendidos, entonces puse abogado. Y en ese tiempo yo empecé a pedirle a Dios y le decía, Señor, que lo que me den me alcance aunque sea para ir por mis hijos. Sí, ahí está mi esposa. Señor, que aunque sea me alcance, porque eso era mi anhelo, que ir a traer a mis hijos. Y mira, hermano, dicho y hecho, llegó la demanda, una demanda de miles de dólares, de cientos de miles de dólares, y apenas me dieron, ni le voy a decir. Pero fui por mis hijos, y cuando regresé, exactamente me gasté lo que me dieron. ¿Por qué fue? Porque así como dice acá en Proverbios 23:7, porque cuál es el pensamiento en su alma, así es. Entonces yo le decía al Señor que me alcance por ir por Él. Eso me dio. Que si yo le hubiera dicho, Señor, que me alcance para eso, para mi casa, para mi negocio, para que pueda proveer para mis hijos, para dejarles un futuro, Dios se hubiera complacido. Pero acá dice, es palabra. Por eso dice que en nuestros labios hay poder. Por eso usted y yo, Aloncito, cuando tú quieras algo en Dios, decláralo. No solo lo pienses, decláralo. Declarémoslo, Señor, en el nombre de Jesús. Declarémosle a nuestros hijos bienestar. Declarémosle a nuestros hijos, yo sé que Dios va a restaurar tu hogar. Yo sé que Dios te va a proveer tu casa. Yo sé que eres hijo. Yo sé que eres ministro. Un pensamiento como el de Dios. Fíjese que Dios, cuando creó los cielos y la tierra, hermano, ¿usted cree que Dios no hubiera tenido Él la autoridad de solo hacer los dedos así las cosas pasaran? ¿De solo pensar las cosas y sucedieran? No, pero Dios nos está demostrando el poder que hay en nuestros labios. Por eso dice que cuando Él formó los cielos y la tierra, Él dijo, y que se haga la luz. Y dijo, y que se haga la luz. Y dijo, y que se formen los árboles. Y dijo, o sea, Dios cuando hablaba, las cosas sucedían. El poder del hablar. Un pensamiento, como dice acá, que cuando nosotros hablemos, declare cosas poderosas. Por eso usted declare en esta noche que si usted está pasando un problema económico, usted declare, yo soy rico porque soy el hijo de un Dios todopoderoso. Yo soy rico, yo estoy sano, yo soy salvo, mis hijos son salvos en el nombre poderoso de Jesús. Okay. Amén. ¿Cuánto está conmigo esta noche? Amén. ¿Vamos bien por ahí? Amén. Romanos 8:5. Romanos 8:5. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios. Los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan, ahí está la hojita. Piensan en las cosas Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Nuestras palabras, dice, y nuestros actos
son el resultado directo de nuestros pensamientos. O sea, yo, hermano, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios, pero yo estoy como estoy por causa de mis pensamientos. Aquí está. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Si yo ando en el Espíritu, la palabra de Dios me muestra tantas promesas y propósitos en mi vida, que si nosotros los tomáramos para nosotros y los declaráramos en nuestra mente y en nuestros labios, las cosas serían así. Fíjese que yo, por eso le digo, en este tiempo yo realmente nuestras luchas ahora ya no son de la carne, sino ahora son espirituales. Ahora nosotros hemos pasado a un nivel diferente, donde ya ahora nuestras luchas son espirituales. Ya no tanto carnales, por ejemplo, de los vicios, de lo del mundo, de tantas cosas que la carne quiere, sino ahora son espirituales, de nosotros botar esas fortalezas, botar lo que se mueve en este valle, en estas ciudades, y de pelear en contra, pero nos quieren derribar. Buscan la forma de cómo desanimarnos, buscan la forma de ya no seguir caminando, encuentran la manera de ver de cómo viene un desánimo en nuestras vidas. Yo no sé en qué nivel usted se encuentra en esta noche, pero si usted está ya en esto, como dice Romanos, que lo que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué estamos anhelando esta noche nosotros? ¿Cuál es nuestro pensamiento en esta noche? ¿Tener más dinero? ¿Tener más posesiones en la tierra? Si el Señor Jesús dice, Él mismo dijo que andaba Él en el Espíritu todo el tiempo, Él dijo, yo no tengo ni dónde reposar mi cabeza. Fíjese que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿qué dice? Todo lo demás, ¿qué dice? Será añadido. Oh, vaya, ahí está la respuesta. Si nosotros buscamos primeramente a Dios, se lo acabo de dar un ejemplo de mi vida personal. Yo primero estaba buscando lo de aquí abajo y las añadiduras las encontraba yo por mis propias fuerzas. Pero si yo busco de Dios, si yo entrego mi vida a Dios, todo lo demás se lo va a añadir. Así de simple. No lo digo yo. Lo dijo Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Él lo prometió. Solamente es de creer. Si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a proveer todo lo demás. Él va a traer a nuestros hijos al Evangelio. Él va a cuidar de los nuestros. Él va a suplir nuestras necesidades. Tal vez no va a ser de la noche a la mañana que su economía vaya a ir así hasta arriba. No. Va a llevar un proceso, porque si Dios en el principio le sube su economía hasta allá, su corazón se puede torcer. Porque Dios sabe que el amor al dinero es el mal de todo, la raíz de todos los males. Entonces el Señor tiene que primero desarraigar de mí ese amor al dinero, ese amor a lo de terrenal. Hermano, si el Señor viene hoy, ¿de qué nos sirvió el afán de las cosas de este mundo? Jóvenes que se frustran, jóvenes que viven ansiosos por querer alcanzar una profesión universitaria y aquí y allá. Pero al final, si el Señor viniera hoy, no estoy diciendo que no es importante superarse, pero lo primero tiene que ser Dios. Hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo que estudiar. No, si dice que cuando buscamos de Dios, Él nos da la sabiduría y Él nos va a recordar todo. Pero tenemos que empezar a, diga conmigo, liberar. Porque si no liberamos, hermano, la mente de las cosas de Egipto, de las cosas del mundo, de nada sirve que yo esté adorando a Dios, de nada sirve que yo esté leyendo la palabra, de nada sirve que yo esté solo en la iglesia, si mi mente todavía está cautivada por las riquezas, por los placeres, por las pasiones y por todas las cosas que Egipto y el mundo da.
¿De qué sirve? Primero tengo que liberarme. Por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes, le dice, son como sepulcros blanqueados, porque por fuera sí muy bonitos, pero su corazón, sus pensamientos, ¿en dónde están? Son ¿qué hay dentro de un sepulcro? Putrefacción, gusanos, suciedad. Entonces nosotros primero debemos de aprender a liberar nuestra mente de lo que ha cautivado por todos estos años Egipto. Y Egipto nos ha enseñado que hay que trabajar primero para tener placeres y después lo de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, usted tiene que darle una vuelta a todo y decir primero Dios, después la familia, el trabajo y los placeres. Pero primero Dios. Sigamos por el tiempo. Romanos 12:2, ahí está su hojita. No os conforméis, dice, a este mundo. Diga, a este mundo. A este mundo. ¿Qué es conformarse a este mundo, hermano? Creer que lo de este mundo es más importante. Es que yo no soy como fulano. Es que yo no soy como ese de Instagram que tiene 4 Ferraris, 3 casas, un avión. Es que yo no soy como esa muchacha que se viste a la última y todo. Hermano, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Diga transformaos. Transformado. ¿Qué es transformado? Cambiaron. Pero transformado quiere decir que se está transformando, que no va a ser de la noche a la mañana. Porque cambiar es esto. Yo cambio de abierto a cerrado. Eso es cambiar. Pero transformar es que yo voy a venir y a unir cada parte. Un proceso. Transformar. Y acá dice, sino transformados. Mire otra palabra que está ahí hasta en negrita. Por medio de la ¿qué? Renovación. Subraye eso ahí. Renovación de vuestro entendimiento. Ay. Entonces, yo me voy a transformar. Esto se va a transformar pero renovando mi entendimiento a las cosas. Es que por eso el Señor Jesús dijo, mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Dice, renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que Él dijo que ya me bendijo con toda bendición. Yo ya soy bendecido. Hermano, una vez oía un siervo que alguien decía, es que vio a un hermano que tenía una gran casa bien bonita que acaba de comprar. El Señor cómo lo bendice, miren qué casa. Y si no tuviera la casa, ¿no es bendecido? Si yo no tengo una casa, si yo no tengo el carro del año, si yo no tengo dinero en este momento, ¿quiere decir que yo no soy bendecido? Le hago la pregunta. Claro que no. Eso no es bendición. ¿Sabe qué es bendición? Esto. Ver a nuestros hijos acá buscando de Dios. El que usted y yo, nuestra mente está siendo, diga conmigo, renovada. Al entendimiento de las cosas de Dios. Eso no es para cualquiera. Hablaba con mi papá. Dice que ahorita en este tiempo está creciendo junto la cizaña con el trigo. Usted y yo somos trigo, hermano. Pobres los que son cizaña. Por eso es que yo soy bendecido. Porque al Señor desde antes de la fundación, desde que lo formó a usted, lo escogió. Lo escogió. Usted no encontró a Dios. Muchos de es que cuando yo encontré a Dios, mentira. Él lo encontró a usted. En su tiempo Él le abrió su entendimiento. Porque esto no lo entienden muchos. Esto hay mucha gente allá afuera en el mundo que no lo entiende, pero usted y yo sí. Y eso a mí me hace bendito, porque esto es temporal, esto se va a acabar. Esta Hollywood lo dice, se va a destruir. Pero lo que viene para la eternidad, por eso dice, y en lo que estábamos hablando, hermano, al principio, hermano Alonso, no estar afanosos por nada. ¿Cuál es el afán? Si lo que viene, la gloria postrera que viene será mayor que la primera. Fíjese, la bendición que usted y yo tenemos es que usted y yo
No tuvimos que pasar todo ese proceso de los discípulos. Fíjese que ellos tuvieron que pasar un camino, como en ese programa que usted estaba viendo. Vio todo lo que vivieron ellos. Usted y yo no. Por eso la palabra de Dios dice, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Y habla el Señor, para ir terminando ya, el otro miércoles seguimos. Pero fíjese que el Señor Jesús hablaba de una parábola de un trabajador, es que unos empezaron a trabajar en la mañana y otros hasta la hora final de la tarde. Pero dice que al final a todos les pagaron lo mismo y que los primeros estaban enojados. Que por qué, cómo era que ellos trabajaron todo el día y los que llegaron de último ya tal vez a dar un piochazo nada más y suena el timbre que ya se acabó y les pagaron a todos lo mismo. ¿Quiénes creen que son esos últimos? Usted y yo. Usted y yo vamos a llegar allá, hermano. Y tal vez ahorita solo estamos dando el primer piochazo, ahorita suena la trompeta, nos vamos. Y nos van a dar lo mismo que le van a dar a los primeros. Eso no es bendición. Pero para eso yo necesito renovar esos pensamientos. Yo necesito, como dice la palabra de Dios, en Romanos 12, no os conforméis a este mundo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El otro miércoles vamos a hablar de ahí, de nuestros enemigos, nuestras armas, y habla acá de la primera arma, segunda arma, tercera arma que Dios nos ha dado para poder vencer todas esas fortalezas que el enemigo ha puesto en nuestra mente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios.